Como todo proyecto que aquí en la tierra emprendemos, pues tenemos que ser tesoneros. Tenemos que estar allí en el proyecto para que salga adelante. Jesucristo no fue la excepción. Cuando Él empezó su proyecto de manifestar su obra, de manifestar su ministerio al mundo, se le dedicó. Después de todas las cosas que hemos escuchado y que hemos visto en la Biblia, hemos aprendido de todas las tentaciones del demonio, etc. Para empezar, el Señor Jesús a dar el Evangelio. Entonces vemos a Mateo capítulo 5. Y dice Mateo capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ya vemos a un Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya tiene en su entorno discípulos. Y quiero decirles esto y recordarles esto. Cuando el Nuevo Testamento, en vida del Señor, en esos 3 años, cuando Él está conformando los puntales que van a quedar para el sostenimiento de la iglesia, para el sostenimiento de la iglesia en el sentido de que haya alguien quien soporte, quien sea el instrumento del Espíritu Santo. Entonces Él empezó a enseñar, eso lo conocemos, empezó a enseñar. Lo que quiero sobresaltar, hacer salir por encima de todo pensamiento que de pronto no tenga la veracidad, es que no solamente eran 12 discípulos, Jesucristo tuvo muchos discípulos. Dice que subió al monte, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él todos sus discípulos. Eran muchos. Había mucha gente que apoyaba el ministerio de Jesús. Claro, la mayor parte de todos los judíos, etcétera, lo rechazaban y lo rechazaron. Pero dentro de la gente había muchos que lo aceptaron como el Mesías. Por ejemplo, la Biblia dice que había una cantidad de mujeres que lo seguían, lo apoyaban. Ahora, quiero hacer esta acotación. Habían discípulos que ya empezaban a quedarse de tiempo completo con Él, como los que conocemos, pero también a los que me estoy refiriendo, muchos discípulos que no estaban tiempo completo con Él, que eran los voluntarios que apoyaban a ese grupo que manejaba el Señor. Dice que habían mujeres. Mateo 27, 55 nos relata que en el momento de que el Señor Jesús fue crucificado, por lo menos desde cuando lo llevaban en ese proceso, había mucha mujer que había venido desde allá, desde Judea, y acompañaban al Señor. De lejos, pero lo acompañaban. Ahora, si usted ve, habían gentes, digámoslo, infiltrados para bien. Habían gentes como Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín, aquel cuerpo que gobernaba, vamos a decir así, al Estado judío, aun cuando tenía su voz y su voto dentro del Imperio Romano, pero Nicodemo pertenecía a ese grupo del Sanedrín. Claro, él era un discípulo del Señor, pero no estaba junto con los, no era tiempo completo, era un voluntario. Ustedes saben cómo empezó, etcétera. Tenemos otro hombre que también sobresalió en momentos en que el Señor, digo yo entre comillas, lo necesitaba. José de Arimatea, otro hombre que pertenecía al Sanedrín también. Este hombre, dice la Biblia, que era rico y que el último día que tuvo el Señor Jesús, que murió en la cruz, Él pidió el cuerpo para enterrarlo. Y no lo enterró en cualquier hueco, en cualquier tumba. Lo enterró en una tumba nueva que Él tenía cavada, no sé cómo,
con algunas especificaciones. O sea, este hombre, José de Arimatea, tenía en el cementerio, había que organizado una tumba, no sé, para él o su familia, y allá llevó a nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, repito, entonces el Señor Jesús no solamente tenía discípulos de tiempo completo, sino que tenía muchos discípulos voluntarios. Escuche esto, hoy es necesario que la iglesia tenga no solamente gente caminando con el Señor, gente que sean fieles al Señor, sino que también sean voluntarios en el trabajo. Siempre en la iglesia se necesita mucha gente como líderes, como servidores, etc. Cada uno de nosotros debe sembrar tiempo para el reino, tiempo que sea fruto de nuestra parte para la gloria de Dios en el servicio del reino del Señor. Bien, ahora, ¿cuál era la enseñanza con la cual Jesucristo empezó? El precursor de él, o sea, Juan el Bautista, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo cuando empezó predicando acerca del reino. A esta gente, a sus seguidores, a sus discípulos, Jesucristo les enseñaba rotundamente, profundamente y con mucho énfasis sobre el reino. Pues bien, en este capítulo 5, ustedes y yo vemos el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7 está lo que hemos llamado el Sermón del Monte. Algo que tiene una base bien firme, es una enseñanza con esa base bien firme acerca de lo que es el cristianismo. Y el Señor Jesús empieza por hablar del carácter. En ese sermón, en esos versículos 5 al 7, capítulo 5 al 7, empezó a hablar sobre el carácter de lo que deberían tener los ciudadanos del reino. Escuche esto, él no empezó de una a predicar el reino, él empezó capacitando a ciudadanos para su reino. En estas enseñanzas, mire, lo primero que hace con sus discípulos. El versículo 3 del capítulo 5, vemos que él habla sobre las bienaventuranzas. Y el capítulo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Nosotros sabemos por la Biblia misma que los pobres en espíritu no es que no tengan espíritu, pues todo el mundo tiene espíritu. No es que esté en su contenido humano, le falten algunas actitudes o esté escaso de lo que llamamos la parte de cerebral, etc. No, humildes son aquellas personas que tienen un comportamiento de acuerdo como Dios lo ha establecido. Si usted quiere saber qué significa humilde en la Biblia, en Mateo 18:3, empieza el Señor, en esa porción vienen los niños, etc. Y Él les dice a los discípulos, el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Y si nosotros analizamos un poquito, ¿quién es un niño? Un niño es esa persona humilde, un niño es esa persona obediente, un niño es esa persona que no guarda rencor, un niño es esa persona que es sincera, etc. Entonces, ser humilde es ser como un niño, es tener comportamiento de niño, no en lo malo, sino en lo bueno. Por otro lado, el Señor lo que está haciendo es forjando, enseñando el carácter que debemos desarrollar y que debemos, sí, sobre el cual nosotros como humanos debemos actuar los ciudadanos del reino. En el capítulo 5, versículo 10, dice, bienaventurados los que sufren persecución. ¿Qué es eso? Por reírme. No, mire, hay mucha gente que no sigue al Señor por no incomodarse, por no incomodar a sus amigos, por no salirse un poco de ese círculo social cercano que muchas veces es hasta tormentoso.
en donde, por ejemplo, hay gente que tiene su círculo de ir al billar, de tomarse el dinero en cerveza. Hay gente que tiene su círculo, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que no sufrir persecución es estar dispuesto a estar expuesto. O sea, a que le digan tonto, a que le digan zanahorio, a que le digan toda clase de cosas que le dicen los amigos a uno cuando uno deja de ejercer esas costumbres que se tenían y lo estigmatizan. Hay gente que no quiere sufrir esa pequeña incomodidad. Por otro lado, el 5:19 habla acerca de la atención que debemos tenerle a los mandamientos que Dios nos enseñó. En el capítulo 5, versículo 19, bienaventurados, y debemos estar cuidadosos. En el capítulo 5, versículo 20 dice, aquellos que rechazan la falsa piedad y adquieren el comportamiento genuino. 19 y 20 de la bienaventuranza tiene que ver con esa decisión de yo cambiar todo lo que son mis malos comportamientos y empezar a atender lo que el Señor Jesucristo ha establecido como un hijo de Dios. Por otro lado, 5:20 también habla sobre la falsa piedad. ¿Saben quiénes tenían en la época falsa piedad? Los fariseos. Eran hipócritas. O sea, nosotros en la bienaventuranza se nos dice que no seamos hipócritas, que debemos tener una fe normal, original, genuina. Y dice que nuestro comportamiento no debe ser solamente de palabra. Eso es lo que quiere decir buenaventuranza que encuentras en el 5:20 de Mateo. Comportamiento genuino. Comportamiento que no es hoy aquí en la iglesia cuando viene y levantamos las manos, y otro comportamiento en la casa, otro comportamiento en la calle, otro comportamiento cuando estás solo, o sola, cuando no hay testigos, etc. En el capítulo 6 estoy haciendo un recorrido por el Sermón del Monte. En el capítulo 6, versículos 10 y 13, dice que nosotros, 10 y 13 dice, que engendremos el comportamiento y disciplina de oración, la petición del poder de Dios para vencer el mal. Eso es lo que nos está diciendo el 10. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice, el pan nuestro, el 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque es que en el versículo 9 el Señor está dándole una respuesta a ellos y dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, y ahí viene el resto. Entonces decíamos, en esa en esa enseñanza del Señor, cómo orar, nos dice cómo pedir y nos dice para qué pedir en el nombre del Señor. Ahora, yo te invito en el nombre de Jesús para que te leas las bienaventuranzas, léelas, míralas bien. En la próxima intervención vamos a terminar hablando un poquito más de ellas, pero en estos ratos que te queden, entonces mira el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Que el Señor te bendiga.